Allá. Continuando con la exposición, mi nombre es Lisbeth Aguilar Palpa y yo les voy a hablar de las indicaciones y las contraindicaciones de lo que es una punción arterial. Empecemos a hablar que el objetivo de la punción arterial va a medir tres parámetros. Uno, que es la oxigenación, o sea, que va a ser el porcentaje de hemoglobina que va a estar unido al oxígeno reversiblemente, en este caso, la saturación de oxígeno. También vamos a ver la ventilación, que es la presión que es ejercida por el oxígeno que va a estar disuelto en el plasma, la presión arterial de oxígeno. Y vamos a hablar sobre el equilibrio. Acá tenemos los que son los ácidos bases. Vamos a ver lo que es el pH, vamos a ver el bicarbonato, vamos a ver lo que es la presión arterial de CO2 o de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es la punción arterial? ¿O para qué se utiliza? ¿O en quiénes se utiliza? Esto se va a utilizar lo que es en pacientes que van a estar críticamente enfermos o pacientes que van a estar estables, pero van a tener una enfermedad respiratoria crónica. Por ejemplo, pacientes que tengan EPOC, los pacientes que tengan neumonía. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando el paciente presente disnea, el paciente puede presentar taquipnea, tenga una falla respiratoria, esté con un shock, ya sea cualquier tipo de shock, sea cardiogénico, sea hipovolémico, por hemorragia. También cuando el paciente va a estar sometido a lo que es una ventilación mecánica, lo que ya son pacientes críticamente, con una evaluación crítica, o pacientes que se hayan retirado de lo que es el ventilador, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuándo no utilizar lo que es la punción arterial? Hay que considerar que la punción arterial se puede tomar en tres arterias principalmente. La arteria radial, la, la arteria braquial y la arteria femoral. O sea, que si encontramos alguna contraindicación en una de estas, podemos tomar alternativamente otra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el test de Allen positivo, el test de Allen positivo, como ya lo mencionó mi compañera, se va a tomar lo que es en la parte de la arteria radial para ver lo que es la circulación colateral. Eso quiere decir que si tenemos un test de Allen positivo, eso quiere decir que la circulación colateral va a ser mayor a 10 segundos o 15 segundos. Por lo tanto, no se va a poder tomar lo que es una punción arterial. También cuando hay unas lesiones o un proceso infeccioso en la parte de la punción donde lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque al ver un proceso infeccioso, si nosotros agarramos y colocamos uno, puede que no encontremos la arteria porque vamos a ver que el pulso va a estar diferido. Otro puede ser que de vez de ir al paciente podamos hacer que la parte de las infecciones puedan llegar a lo que es el torrente sanguíneo. Otro donde vamos a tomar o no se va a considerar como una contraindicación es cuando hay una ausencia de pulso local. También vamos a ver que cuando hay presencia de fístula, también es considerada una contraindicación, o cuando el paciente presente una coagulopatía. En este caso, puede ser que el paciente presente algo grave como puede ser un ateroma, un trombo, o presente con lo que es con una anticoagulación de dosis media o alta. Bueno, eso sería en cuestión de las indicaciones y las contraindicaciones. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la técnica y procedimiento para la recolección, en este caso de sangre arterial, para el análisis de gases arteriales. Primeramente vamos a hablar acerca de los materiales, ¿no? En este caso podemos utilizar guantes estériles o no estériles, también una solución aséptica, ¿no? Que podemos utilizar clorexidina o también una solución de povidona yodada. También podemos utilizar la jeringa especialmente de análisis de gases arteriales. En este caso es una jeringa ya prepolinizada de 3 mililitros y bueno, con un calibre de 22 a 25. ¿No? O también hay la posibilidad de que podemos utilizar una jeringa de 1 centímetro cúbico y aparte una solución de heparina sódica, ¿no? Para preheparinizar en este caso la jeringa. Y posteriormente vamos a utilizar, ¿no? Lo que son guantes estériles. Una vez hecho esto, ya vamos a ir específicamente con el procedimiento, ¿no? Como en todo tipo de procedimiento,
primero está el lavado de manos, ¿no? Como ya sabemos, un aproximado de 10 a 20 segundos la duración, ¿no? Para nosotros es un lavado de tipo clínico, ¿no? Siguiendo los 11 pasos. Y posteriormente a esto ya vamos a ir con el sitio de punción. En este caso, pues vamos a tener, lo recomendable es eh, la recolección, ¿no? De la muestra en la arteria radial. Sin embargo, hay otras zonas como son la arteria braquial, la arteria femoral y la arteria axilar. Pues en este caso, para nosotros localizar mucho mejor la arteria radial, nos vamos a ir a la zona de radio distal, ¿no? Y el tendón el tendón del flexor carpi radialis. En el caso de la arteria radial, pues la vamos a localizar mucho mejor en el tendón del bíceps, en la fosa antecubital. En el caso de la arteria femoral, pues la vamos a localizar mucho mejor por debajo del ligamento inguinal, ¿no? En este caso, cuando el miembro inferior tiene que estar extendido y el paciente tiene que estar en decúbito supino. Y en el caso de la arteria axilar, pues la vamos a localizar mucho mejor en la zona axilar cuando el brazo está en abducción y rotación externa. Y posteriormente ya localizado el sitio de punción, vamos a ir con la asepsia, ¿no? En este caso, la técnica es de manera circular hacia afuera. Y vamos a utilizar una gasa, que en este caso una gasa estéril, ¿no? Y además de esto, pues la solución ya sea de clorexidina o povidona yodada. Ok, una vez ya realizada la asepsia, ¿no? En nuestra zona de punción planificada y aparte también ya teniendo a la mano lo que es nuestra jeringa de análisis de gases arteriales o también, como ya lo estuve mencionando, la posibilidad de tener una jeringa de 1 centímetro cúbico y heparinizarla, ¿no? Con heparina sódica. Pues lo que vamos a hacer es palpar, ya sea con 1 o 2 dedos, suavemente la arteria, ¿no? Mientras se sujeta la aguja con la otra mano. Y vamos a ingresar, ya una vez palpada la arteria, ¿no? En un ángulo de 45 grados. En nuestro caso vamos a realizarla en la arteria radial, ¿no? En 45 grados es más que todo en la arteria radial, la braquial y la axilar. Pero si es que nosotros vamos a tomar una muestra de la arteria femoral, pues debemos ingresar con un ángulo de 90 grados. ¿No? Y la jeringa se debe llenar sola. Y aproximadamente se deben extraer de 2 a 3 mililitros de sangre, ¿no? Y ya una vez que ya hemos extraído un volumen suficiente de sangre, lo que debemos hacer es retirar la aguja mientras se presiona simultáneamente el sitio de punción con una gasa estéril hasta lograr la hemostasia, ¿no? Y esto suele ser aproximadamente de 5 minutos en un paciente no anticoagulado, por ejemplo. Bueno, seguidamente yo les voy a hablar acerca del test de Allen. Bueno, el test de Allen es una prueba diagnóstica que puede ser realizada por cualquier personal de salud. Tiene como objetivo comprobar la circulación colateral de la mano y si es que ésta indicaría positiva, va a indicar que haya un alto riesgo de producir isquemia. Este test tiene como objetivo, como ya lo había mencionado, comprobar la calidad de la circulación sanguínea antes de realizar, antes de realizar la gasometría arterial a través de la realización de este test Allen, ¿no? Bueno, como indicaciones, la indicación que se realiza este test es para aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de derivación cardíaca, o también se solicita antes de realizar una gasometría arterial para poder asegurarnos una circulación sanguínea. Bueno, seguidamente el procedimiento de la maniobra de Allen, se le va a pedir al paciente que apriete los puños fuertemente durante 1 minuto al mismo tiempo. La presión se aplica sobre ambas arterias radiales simultáneamente para poder ocluirlas. El paciente abre los dedos de ambas manos rápidamente
y el examinador compara el color de ambas, ¿no? Bueno, la palidez inicial tiene que ser reemplazada rápidamente por el rubor. La prueba puede repetirse esta vez ocluyendo las arterias cubitales para poder hacer la comparación de color. Bueno, si el color vuelve según lo descrito, la prueba de Allen se considera normal, ¿no? Si el color no regresaría, la prueba se consideraría anormal y se sugiere que el suministro de sangre arterial, de la arteria cubital a la mano no es suficiente. Y esto nos puede indicar que no va a ser seguro poder canular o realizar una punción arterial radial. Para poder realizar la interpretación de este test, si este fuese Una vez ya menor a 5 realizada la segundos, asepsia, ¿no? dice que la En prueba nuestra zona de es punción negativa. Si es entre planificada 6 y y 9 aparte segundos, también ya es teniendo a la normal. mano lo que es nuestra jeringa de análisis Y de si gases fuese esta arteriales, positiva, o tendría que ser también, mayor como a ya 10 lo estuve segundos. mencionando, la posibilidad Cuando la prueba de saldría tener una jeringa de 1 centímetro positivo, cúbico y esto nos va a heparinizarla, detectar ¿no? Con problemas de heparina sódica. isquemia arterial Pues lo que o vamos algún a defecto hacer en la es circulación palpar, ya sea colateral de con la 1 mano. o 2 dedos, suavemente la arteria, ¿no? Buenos días, Mientras se doctores. sujeta la aguja Hoy con día la voy otra a mano. comentarles sobre el factor de equilibrio de ácido Y base. vamos a La ingresar, que ya les una habla es vez la alumna palpada la Sharon arteria, Alcántara Riche. ¿no? Y En bueno, un comenzamos. ángulo de Lo 45 que tiene que grados. ver con En factores nuestro de caso equilibrio de vamos ácido a base, vamos a realizarla en la observar arteria primero radial, en imagen, como lo ¿no? observan En ustedes, 45 el pH. grados es más que También todo vamos a en la observar arteria lo que es el radial, la bicarbonato y el braquial PO2. y la Eso se axilar. divide en dos, Pero alcalosis si es que nosotros vamos a tomar metabólica una muestra de como la arteria femoral, alcalosis, pues debemos ingresar con alcalosis un ángulo metabólica de como 90 alcalosis grados, respiratoria y también acidosis ¿no? Y la metabólica como jeringa se acidosis debe llenar respiratoria. sola. Cuando el Y pH esté elevado, aproximadamente vamos se a ver que deben extraer el de 2 a 3 bicarbonato también va a mililitros ser elevado porque el de bicarbonato es sangre, ¿no? directamente proporcional al Y ya pH. una vez que En lo que ya tiene que ver con el hemos PO2, el extraído un PO2 es volumen inversamente suficiente de proporcional sangre, al lo que pH. debemos Entonces, hacer ¿a qué es me refiero? Cuando retirar el la pH está aguja mientras aumentado, se el presiona PO2 va a estar disminuido. simultáneamente el sitio de punción con una gasa estéril hasta lograr Acá hay una gráfica la de los comportamientos en el equilibrio hemostasia, de ácido-base. ¿no? Aquí vamos Y esto a suele ser observar cómo el aproximadamente pH de está 5 entre minutos en un 3.35 a paciente no 7.45. Es la anticoagulado, base por que ejemplo. todo ser humano tiene que tener, porque cuando está menos de 7.35 ya es ácido, y cuando está más de 7.45 ya es alcalino. En el bicarbonato es el componente base de lo que es el equilibrio de ácido-base. El bicarbonato también es directamente proporcional al pH, que cuando el pH esté elevado, el bicarbonato también va a ser elevado. Y como observan, para que el bicarbonato esté en ácido, tiene que ser 22 milicovalentes por litro menos o mayor a 26 milicovalentes litros para alcalino. En lo que tiene que ver con el PO2, es el componente ácido del equilibrio ácido-base. El PO2, como ya comenté, es inversamente proporcional. Cuando el pH esté elevado, el PO2 va a estar disminuido. Es de 35 mililitros por mercurio. Cuando está menos de eso, hay un alcalino. Y cuando está en 45 mililitros por mercurio, cuando está en más, está en ácido. Alteraciones del equilibrio de ácido-base. Como ya comenté al principio, observamos la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. En este cuadro vamos a observar más detallado de si el pH está disminuido, va a haber una acidosis por el PO2 que tiene que estar mayor a 45 y el bicarbonato menor a 22 milicaballos por litro. Esto hace que el PO2 cuando está mayor a 45 es una acidosis respiratoria. Acá hay una compensación renal. Y lo que tiene que ver con el bicarbonato, hay una acidosis metabólica que hay una compensación en respiratoria. En el pH, aquí en la parte de alcalosis, vemos como la alcalosis está en la más parte ácida. Por ejemplo, en el otro vemos que está alcalino, en esta parte de alcalosis está más alcalino. Vemos que la alcalosis en el PO2 tiene que estar menos de 35 para una causa respiratoria que va a haber una compensación renal. Y el carbonato tiene que ser mayor a 26 para observar que hay una alcalosis metabólica donde hay una compensación que es respiratoria. En este cuadro se ve más detalladamente las alteraciones en lo que es el equilibrio de ácido-base, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Vemos que la acidosis, primero hay una disminución del pH, se aumenta el PO2 y puede ser bicarbonato normal.
En la parte de la alcalosis respiratoria vemos una que aumenta el pH, pero disminuye el PO2 y el bicarbonato sigue normal. En la acidosis metabólica esto sucede al revés. Hace que el pH está disminuido, el PO2 normal, pero el bicarbonato también está disminuido, como es proporcionalmente inverso. En la alcalosis también el pH está aumentado, el PO2 está disminuido y lo que tiene que ver con el bicarbonato está aumentado igual que el pH. Y bueno, eso sería todo de mi parte, doctor. Eso sería el equilibrio ácido-base. Muchas gracias.